Si bien hay indicios que a lo largo de la historia se tenía conocimiento acerca de los fractales, especialmente en el arte, fue recién en la década del 70 que se formalizó su matemática. Fue el matemático Benoit Mandelbrot quien introdujo al lenguaje el término fractal con el objetivo de relacionar aspectos de la complejidad de la naturaleza con una matemática que la describa. No quiero decir con esto que todo absolutamente tenga que tener comprobación científica, sino que la matemática y sus ramas de estudio proporcionan bases sólidas para sostener cualquier teoría del universo. Y esto se debe al hecho de que la matemática y la geometría, como se evidenció en el capítulo anterior, es un lenguaje previo al ser humano. En palabras de Jorge Luis Borges, la matemática, al igual que la música, pueden prescindir del universo, es decir, son anteriores a su aparición. Si desapareciéramos y ni nuestro polvo quedara, quedaría geometría, ritmo, música. Son lenguajes primarios de los cuales todo el resto deriva. La geometría es el número manifestado en el espacio, mientras que la música es el número manifestado en el tiempo. Son lenguajes muy análogos. Un fractal geométrico se trata de una estructura básica que se repite en diferentes escalas. Es decir, si uno observa la estructura básica y hace zoom hacia adentro, vuelve a aparecer la misma estructura básica. Lo mismo si hace zoom hacia afuera. El patrón geométrico siempre es el mismo, lo que cambia es la escala hacia lo pequeño o hacia lo grande. Para conocer la totalidad de un fractal es relevante conocer su estructura básica y el ritmo según el cual crece o decrece. ¿Por qué es importante comprender esto? Precisamente porque la fuente fractaliza el lenguaje de programación geometría con el fin de ampliar la red. Es decir, copia patrones geométricos y los replica en diferentes escalas o tamaños. Esto produce que la geometría se vaya apilando y anidando en capas de forma tal que todo el espacio es llenado por medio de una gran red. La flor de la vida es un fractal geométrico perfecto y su patrón de crecimiento es la octava musical perfecta. El conjunto de notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do es una octava musical porque la frecuencia de la nota do es el doble de la nota do anterior y la mitad de la nota do posterior. Es decir, octava es sinónimo de duplicación o reducción a la mitad. Esto significa que el tamaño de la flor de la vida en una escala es el doble que el tamaño de la escala más pequeña y la mitad que el tamaño de la escala más grande. De esta manera se van combinando y anidando caracteres del lenguaje de programación geometría, pero no de forma desordenada, sino siguiendo la lógica de los fractales. Y así, conociendo la estructura básica de la flor de la vida y su ritmo de crecimiento, que es la octava, se conoce la totalidad de la red. En términos metafísicos, una parte representativa del todo refleja el todo. Es decir, conociendo una parte, se puede inferir la totalidad. En palabras poéticas de Rumi, usted no es una gota en el océano, sino todo el océano concentrado en una gota. Esto puede entenderse como la geometría de acumulación, es decir, la forma más eficiente que tiene la creación para acumular información y establecer el soporte para que los mundos y sus realidades sucedan. Desde un punto de vista geométrico, la flor de la vida es una geometría representada en las dos dimensiones del plano y se constituye esencialmente de círculos entrelazados entre sí con una única consigna. Alrededor de un círculo siempre se encuentran 6, y esta lógica sucede en cualquier círculo de la red. El correlato tridimensional de la flor de la vida se conoce como vector en equilibrio, es un término acuñado por Buckminster Fuller, es un arquitecto interesante para leer, y es la única geometría espacial que puede formarse con una única medida de vector y que encaja perfectamente en el patrón de la flor de la vida. O lo mismo, si convertimos los círculos de la flor de la vida en esferas, estas se disponen según el vector en equilibrio. Nuevamente puede entenderse el vector en equilibrio como la forma más natural y eficiente de compactar esferas, y la consigna es que alrededor de una siempre se encuentran 12. Dicho de otra manera, es una estructura en perfecta estabilidad en donde a cada punto confluyen 12 rayos en equilibrio. De hecho, se conoce esta estructura en inglés como 12 around one, o 12 alrededor de uno, y dicen que la última cena de Leonardo da Vinci es una parábola que tiene que ver con esto mismo, 12 apóstoles alrededor de uno. Puede decirse que el vector en equilibrio, junto con la flor de la vida, determinan las estructuras básicas del equilibrio. Son patrones de referencia de donde la materia eventualmente emerge. Existen solo en términos metafísicos que etimológicamente significan más allá de lo físico. Existen en el estado de equilibrio, mientras que la manifestación física
ocurre cuando estas estructuras se corren del equilibrio. De nuevo, la misma idea. El mundo físico es producto de la variación de un estado en perfecto equilibrio. Digamos que lo físico es una variación de un estado de equilibrio o estado metafísico. Para aportar a la idea, si a un sistema físico se le extrae progresivamente calor hasta llegar a temperaturas del cero absoluto, este sistema físico tenderá a equilibrarse hacia el vector en equilibrio. Por supuesto, el vector en equilibrio, al igual que la flor de la vida, es un fractal geométrico perfecto y su ritmo de crecimiento y decrecimiento es la octava musical.